La semana pasada concluimos con la segunda raza raíz y su manera de procrear, ya sabéis, como las amebas hoy en día, que son seres unicelulares. Simplemente la creación de otro ser, por decirlo de alguna manera, era por que la misma célula, una célula unicelulares, se dividía en dos y ya tenemos a otro individuo. Eso es así de sencillo en el mundo de las amebas. En el mundo de los seres humanos el tema es diferente. Aquellas amebas éramos nosotros, no penséis que eran otros. No. Nosotros somos de este Manvantara, de su universo. Hemos sido la primera raza, hemos sido la segunda raza, hemos sido la tercera raza, de la cual hablaremos ahora, y continuamos con la cuarta hasta llegar a la quinta, y así aquí estamos. Esa es toda nuestra evolución. Todas las evoluciones son iguales en cuanto a seres humanos, no sabemos. Sencillamente pensamos que sí, pero no lo sabemos. El caso es que algo sabemos de lo que vamos a hablar hoy. La tercera raza es seguramente la más importante en cuanto a su peso específico de toda la cosmogénesis de la que nos habla las escrituras antiguas y en buen grado también la doctrina secreta. Durante las primeras subrazas de esta raza, ya sabéis que cada raza tiene 7 subrazas y cada subraza tiene 7 familias, y esto es así. Entonces las primeras subrazas, la primera, la segunda y hasta llegar a la tercera, transcurrían de una manera normal, para decirlo de alguna manera. Los hombres y las mujeres éramos más físicos y nuestras capacidades mentales empezaban a desarrollarse. No teníamos la mente establecida como la conocemos ahora, ni la mente ni el cerebro. El cerebro es el órgano por el cual la mente puede impulsar su manera, de pensar, ¿vale? Entonces, decíamos que a partir de ahí éramos más físicos, ya no éramos estas envolturas de conciencia que nos seguían a todos lados como fantasmas. Ya no éramos eso, sino que éramos ya unos seres ya más físicos, con unos cuerpos no como los de ahora, pero sí que ya tenían una consistencia física. Y al decir física quiere decir que también nuestro sistema emocional y el sistema mental empezaba a cuajar dentro de nosotros. Entonces llegó al aspecto mediano de esta raza, de la tercera, y empezó a desarrollarse el tema diferente. Se bifurcó totalmente lo que son los hombres y las mujeres, y empezaron a desarrollarse como tales. El hombre como tal y la mujer como tal se dividieron en sexos. Por lo tanto, la procreación en base a la unicélula, esto ya no era posible, como también en las últimas subrazas de la raza segunda, como ya hablamos la semana pasada, nacíamos del huevo, primero un huevo interior y después un huevo exterior. O sea, poníamos huevos, como las gallinas, ¿vale? ¿Te ríes, Cristina? Bueno, mejor que se ría que no otra cosa, ¿no? Pero poner huevos es así, hasta el maestro lo ha hablado alguna vez. Entonces, bueno, empezamos diciendo que a mitad de la raza Lemur, porque ese es el nombre que le otorgamos, sí, dice el maestro tibetano muy claramente que le llamamos la raza Lemur a falta de un nombre mejor. No es, dice el maestro tibetano, no es un mal nombre, pero no es el nombre auténtico. No ha sido dado, ¿vale? No ha sido dado. Al menos a mí nadie me lo ha dicho.
Entonces, a mediados de esta raza ocurrió no solamente la separación en sexos, y la procreación empezó tal y como ya la conocemos y llevamos a cabo ahora los seres humanos. Esto está así, imaginaos, a mediados de esta raza, y entonces ocurrió el hecho más significativo por el cual ha transcurrido este reino, el reino humano, desde su nacimiento. Vinieron desde Venus principalmente y algunos desde Mercurio, aquellos a los cuales llamamos los ángeles solares. Ángeles solares. Algunos los llaman los Dianchoans, otros los llaman Agnisvatas. Tienen varios nombres. ¿Qué son? Pues son seres de luz, con una evolución, vamos a decirlo así, paralela a aquellos con los cuales conocemos ahora como maestros de sabiduría. Entonces estos seres vinieron junto con una hueste importante de ángeles solares y se posicionaron en los seres humanos de aquella época, fueran hombres o mujeres, da igual, simplemente se posicionaron dentro de cada uno de nuestros cerebros. No todos los cerebros o los seres humanos de aquella época tuvieron su ángel solar. Había muchos a los cuales, que eran los seres humanos que continuaban de mente estrecha, si por ejemplo Blavatsky, de mente estrecha, porque el cerebro todavía no acababa de funcionar, no era lo resolutivo que es ahora. Entonces los ángeles solares vinieron con una misión específica, que era otorgarles la mente a los seres humanos. Otorgarles la mente a los seres humanos, ¿no? ¿Cómo les otorgan? Bueno, pues lo otorgan tal y como los maestros hacen ahora con algunos discípulos de la quinta raza, o sea, la nuestra, que es darles su presencia. Entonces, aquí dentro está un ángel solar, espero, que no sea de los de mente estrecha y no me la han puesto ninguno, pero bueno, esperemos que sí. Entonces, aquellos seres ángeles solares se posicionaron dentro del cerebro, de nuestro cerebro, y empezaban a dar la presencia de su mente. El nombre técnico de estos seres es Manasaputras. Manas, sabéis que es mente en sánscrito, putras quiere decir pitris, o sea, nos dan el nacimiento de manas. Nos dan el nacimiento de manas a cada individuo que los tiene. Somos la mayoría de los seres humanos, ¿vale? Nos daban su presencia, no son nuestra mente. Simplemente nos otorgan siempre su presencia para que nosotros, por nosotros mismos, podamos iniciar la catarsis hacia un mundo mental. Que vayamos conociendo las cosas no de una manera emocional, sino de una manera mental. Igualmente, como lo siguen haciendo ahora los maestros de sabiduría, que tienen cuerpo físico, que también nos acompañan físicamente en los diferentes lugares para darnos su presencia y ayudarnos a entrar en el mundo espiritual, el mundo búdico. ¿Sí? Fijaos en la concordancia de cosas. El mismo sistema, ¿vale?, que es el sistema de la presencia. Nosotros, los humanos, pensamos que no, necesitamos saber cosas, etc. Pues no. Se nos tiene que ayudar a desarrollar la mente hasta el punto de incidir en el cuerpo búdico, que es también parte de la mente superior.
Y eso está ahí dentro y eso está sucediendo. Bueno, esto fue lo más importante que ha sucedido a la humanidad desde que nació. Desde que nació. En la última parte de esta raza, o sea, las subrazas quinta, sexta, séptima de la tercera raza, o raza lemur, como algunos lo llaman, se sucedieron bastantes, ¿cómo diríamos?, civilizaciones a las que nosotros pensábamos que eso sería imposible. Pues no, nacieron grandes civilizaciones. ¿Cómo fue eso? Pues porque había maestros de sabiduría que ayudaban a los humanos, no solamente los de dentro, los ángeles solares, sino externamente. Hubo una exteriorización de la jerarquía para, para solventar el problema que tenían entonces de los guías, de los gobernantes, etc. Entonces, los reyes normalmente eran iniciados por sí mismos, los gobernantes, casi todos ellos, y entonces el pueblo seguía los dictados de estos seres, ¿vale? Maestros de sabiduría. Vinieron también de Venus y alguno de Mercurio. Hay una diferenciación entre unos y otros. Y entonces, a partir de ahí, nacieron civilizaciones muy importantes. Los lemures tenían gran capacidad de agruparse entre ellos y de hacer trabajos en conjunto. Y entonces, bajo la gobernanza y el espíritu que incorporaban en ellos los maestros, nacieron, repito, civilizaciones muy importantes, con ciudades muy grandes y aspectos tecnológicos que los hombres, las mujeres de entonces no conocían, pero que les ayudaron a progresar. Entre ellos la capacidad de fabricar naves que no solamente iban por el espacio terráqueo, sino por algún lugar del sistema solar. Esto nos parece ahora, estos son, pues sí, iba por aquí. Y la vida continuaba. Estos seres, entre el maestro interno y el maestro externo, que hacía de guía de la civilización, pues los seres humanos crecimos una barbaridad durante la época lemur. Una barbaridad, pero con, ¿cómo diríamos?, con un espíritu más de hermandad que ahora. ¿Os acordáis? Pero el maestro lo ha explicado alguna vez, que la parte occidental de América, o sea, básicamente California, pero no solo California, en concreto desde las montañas rocosas hasta el mar, era lemur, y tiene unas energías muy buenas y unas energías determinadas, muy apropiadas para la evolución del ser humano hasta ahora. La parte oriental, o sea, la parte donde está Nueva York, Washington, todo esto de Estados Unidos, no es así. Tiene unas energías atlantes, que son puramente de los seres humanos de la época atlante, que ya hablaremos de esta raza, que es la cuarta, cuando toque. Entonces la civilización creció, los seres humanos crecimos bajo la tutela de los maestros. Ellos impulsaron toda una serie, como he dicho antes, de inventos, de descubrimientos, y cuidaron de nosotros como se cuida de los niños. Pero es que
Esto era exactamente lo que éramos los seres humanos. No teníamos todavía una capacidad superlativa de pensar, estábamos en ello, pero no teníamos una capacidad todavía gorda de pensar. Ahora pensamos demasiado, pero en aquella época no teníamos esa capacidad. El maestro interno, el ángel solar, nos daba su presencia y realmente los seres humanos crecimos mucho en ese sentido, mucho, y sobre todo crecimos en lo que los maestros nos enseñaban, que eran las reglas, no solamente las reglas de la convivencia entre nosotros, sino las reglas de un pensar y por lo tanto de un proceder recto, de reconocer el Dharma, reconocer la ley y seguir la ley, seguir a los maestros. Los maestros estuvieron largo tiempo con nosotros hasta que poco a poco fueron desapareciendo en la medida en que la otra raza, la cuarta, la Atlante, comenzaba a hacerse numerosa. Unos iban evolucionando y mientras los seres humanos de la Lemuria, los lemures que llamamos, esos empezaban a decrecer. Unos crecían, los otros decrecían. Ya que digo de crecer y de crecer, físicamente eran mucho más grandes, mucho más altos y más fuertes de lo que somos ahora. Mucho más. Los seres humanos hemos ido menguando desde la tercera raza raíz, de la que estamos hablando, hasta ahora. Hemos ido menguando en estatura y en complexión. Menguando poco a poco. La capacidad del cerebro iba creciendo, pero nosotros íbamos menguando. Por eso tenían que estar en consonancia con los animales de aquel tiempo. Había animales muy grandes y algunos muy peligrosos. Entonces los seres humanos teníamos, porque éramos nosotros, teníamos que a veces luchar con ellos o ser más inteligentes que ellos y llevarlos por el camino de la rectitud animal a estos seres. Esta clase ya veo que es para algunos de vosotros, mirando vuestros rostros, veo que es nuevo, es quizá nuevo. Podéis, lo que digo yo no es porque lo diga yo, es porque lo dice la doctrina secreta. La doctrina secreta y algunos libros del maestro tibetano hablan de esto, y del maestro Kumar. Maestro Kumar también. Cada cual lo explica a su manera. Pero lo que debemos de quedarnos es con los hitos que se van sucediendo, los hitos que han sido importantes en la vida de cada raza. De cada raza. Cada raza, las familias son, la mayoría naciones, algunas no, pero muchas familias, o sea, 7 razas, 7 subrazas, y cada subraza 7 familias. Familias es el nombre que le da el maestro tibetano. Podéis darle el nombre que queráis, pero no somos iguales nosotros, por ejemplo, que los kurdos o otras razas, los griegos, otros. Cada familia va teniendo su propia idiosincrasia, sus propias facultades, sus propios quehaceres y su propia manera ya de sentir. No olvidemos que la mente estaba por decirlo de alguna manera, en ebullición. Se estaba capacitando para poder ejercer el mando de este sistema, del sistema humano. Se estaba capacitando para ello, a través de un guía interno y guías externos. Un guía interno, individual, y guías externos. El ángel solar, en cuanto los seres humanos entramos en el discipulado, o como el maestro tibetano y el maestro Sibibi nos han anunciado,
cuando un ser humano entra en el ciclo de evolución evolutiva, de aceleración evolutiva, entonces pasa las iniciaciones, a las cuales damos el nombre de primera, que abarca la primera iniciación es la, no diré completa o total, pero tiene que ver con el cuerpo físico, con el comando del cuerpo físico. La segunda con lo mismo, con el cuerpo astral, y la tercera con la mente. El comando a partir de la mente. La mente, sabéis que tiene muchos cometidos. El principal, antes de llegar a la tercera iniciación, es reunir todas nuestras capacidades, todos nuestros órganos sensorios en síntesis en la mente. O sea, la mente comandará todos nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá un día que eso será así. Hoy en día todavía dependemos mucho de los sistemas emocionales, la gran mayoría de la humanidad. Bueno, entonces a partir de ahí los seres humanos, llegando a la tercera iniciación, decíamos, sucede algo importante, que es que el ángel solar, que había permanecido dentro de nosotros durante largo tiempo, ¿verdad?, nuestro maestro interior, que había ejercido como si fuera nuestra mente, aunque no era nuestra mente, ¿vale?, se iba de nosotros. O sea, cuando conseguimos alcanzar la tercera iniciación, el ángel solar se puede ir. Lo liberamos, si queréis verlo de esta manera. Hay muchas maneras de verlo. Lo liberamos y nosotros permanecemos solo con el automatismo de nuestros cuerpos, pero con nuestra mente ya preparada para llevar un paso más hacia la constitución del ser humano superior, que es la llegada al plano público. Le decimos adiós, gracias a los ángeles solares, y se van. Se dice que nosotros seremos los ángeles solares de los animales, de los actuales animales, cuando lleguen a humanos, en otro Manvantara, en otro día de Brahma, seremos aquellos que los ayudarán a trasponer la mente. Eso se dice. No sé si es cierto o no, pero se dice. Entonces ya veis, la tercera raza, cuántos inputs tenía y tiene. Todo está, evidentemente, en la doctrina secreta, en el libro este del Barborca, el plan de Dios, el plan divino, y bueno, y dicho de otras maneras, en el trabajo que nos ha legado el maestro Dwalkul. En fin, esto ya sé que ha sido muy denso, todo esto dicho, pero pensad que la vida, tal como nos la plantean los maestros, y lo que nosotros vamos experimentando día a día, es una evolución en base a la experimentación. Y cuando no experimentamos una cosa, experimentamos otra. Y cuando volvemos, acabamos de experimentar aquello que no hemos experimentado y experimentamos otras cosas nuevas. Ya dice el dicho que la experiencia es la madre de la ciencia, y nunca con más razón. Tenemos el tipo de civilización y el tipo de sociedad
que merecemos de acuerdo a nuestro nivel de evolución. Algunos están un poco por encima, por encima, y otros están un poco por debajo de la media, pero tenemos lo que necesitamos. No lo dudemos nunca esto. Si alguien empieza a destacar un poco por encima, la jerarquía está aquí, observándolo todo y ayudándonos a no caer demasiadas veces y demasiado, nos ayuda a transponer nuestros errores. Nos ayuda, sobre todo cuando empezamos en el sendero de aceleración evolutiva, cuando nos ponemos en manos del Dharma, cuando nos ponemos a trabajarnos el karma, cuando todo eso está a punto, a buen nivel, entonces empezamos a ser dignos de ser llamados discípulos. No antes. O sea, el mundo, aunque lo veamos a veces, como ahora mismo, ¿no?, terrible por algunas situaciones que pasan, provocadas por algunos seres humanos, pues ahí estamos todos los seres humanos provocando al Dharma y dejando a rienda suelta nuestro karma e involucrando a otros seres. Muy bien, si tenéis alguna pregunta para eso, nos quedan 2 minutos. Enric, no tens cap pregunta? Què diu? Bueno. No només l'Enric, la Cristina, la Dona, la Sílvia, la Rosa Maria, la Eva. Per tu imaginar-me, Digues. de visualitzar el que tu exposes. Sí. Poder trigaràs diversos dies. Per què? Perquè són moltes coses. I per què? Castellano. ¿Qué es lo que haría yo? Yo lo que haría era trasladarme la doctrina secreta y leer los párrafos que dice la señora Blavatsky de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Ella lo expone a su manera, evidentemente, como todo el mundo, pero quizá por allí puedes coger algún resquicio y meterte más adentro. La manera de hablar con la señora Blavatsky es leyendo sus libros y pidiéndoselo. No olvidemos que dentro está en nosotros el ángel solar. El ángel solar sabe, es un maestro, sabe. Entonces le pedimos hablar con Blavatsky, por lo menos que nos explique cuestiones del libro en sí. O sea, pedirle al ángel solar que por favor ilustre lo que dice el libro y nos explique, nos venga de manera intuitiva o como sea, todas las explicaciones que dice Blavatsky. Y si lo hacemos de corazón y con ganas y con fe y convencimiento, estas cosas son. Yo os digo, si me queréis creer, que funciona. La Cristina me mira de la cara. Cristina, ¿qué pasa? ¿No te lo crees o qué? Sí, yo también lo he experimentado eso. Ajá. Cuando lo leías, ¿verdad? Cuando lo pides, sí, de alguna manera te viene. Sí, pues eso. Una pregunta más y ya dejamos paso al Jordi. La semana que viene cubriremos los atlantes, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta anterior, claro, la primera y la segunda han sido muy fáciles, de muy poca trascendencia, digamos, pero hoy sí que ha habido trascendencia. La tercera es una raza muy importante, ya lo podéis imaginar, por todo lo que sucedió.
La tercera y la quinta, estamos ahora en la quinta, son trascendentales para el viaje humano. Y en la quinta también sucederán cosas, no las aventuraremos, no es nuestra faena, pero que lo sepamos, que también es una raza trascendental por las cosas que vamos a vivir a lo largo del tiempo, que puede que, no en esta vida, tenemos muchas vidas por delante, y en alguna u otra veremos que hay una trascendencia que hará de nosotros seres mucho más evolucionados, entrando en el plano búdico y otras cuestiones.